¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Como siempre, nos da una alegría poderlos saludar. Estamos transmitiendo desde Arca de Vida de Comisión Centros Cristianos. Estamos en el kilómetro 13.5 de la carretera Carmen-Puerto Real. Y como todos los miércoles, tenemos siempre esta reunión para platicar acerca de lo que Dios deja en su palabra, ha dejado para que nosotros la consultemos, para que nosotros la leamos y para que de alguna forma seamos edificados. Su palabra, toda la palabra de Dios es para todos, o sea, es para todo aquel que lo busque, para todo aquel que crea en Dios y bueno, y realmente quiera conocer a Dios, cómo Dios se da a conocer a través de su palabra, a través de la Biblia. Y bueno, pues damos muchas gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de podernos sentar en su mesa, poder platicar acerca de su palabra. Hay tantos versículos, tantas cosas, yo me quedo sorprendido realmente de la belleza de la palabra de Dios. Es algo sorprendente. Yo cada vez que la veo en la mañana estaba orando y me encontré con un versículo de Nahum, y bueno, me da gusto el saber que pues Dios dice que todo el conocimiento está en la tierra, que nos las dejó a nosotros, y que y bueno, pues nos hace conocer su verdad. Y bueno, ¿dónde está? En Habacuc es Habacuc. Y y me da mucho gusto realmente saber cómo es que Dios habla. Dice en Habacuc capítulo 2, versículo 14, dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Y bueno, qué agradable realmente el leer esto. A mí en la mañana que estaba pues orando y vino a mí vi este versículo, digo, qué agradable conocer que Dios tiene cosas maravillosas para aquel que le busca y aquel que busca su palabra. Muy buenas noches, tengan todos los que están conectándose. Sean bienvenidos y me da siempre una alegría el poderles compartir todos los miércoles. A veces sentimos muchos de nosotros que, bueno, tenemos que estar preparándonos continuamente y son compromisos que a veces pesan, ¿no? Pero la verdad, en esto tenemos ya muchos años, y aún sentimos la presión, pero una vez que empezamos siempre a compartir, las cosas cambian y bueno que podemos descansar en Él y saber que pues Él nos guarda y nos dirige en todas las reuniones. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que toda esa reunión sea para su gloria y su honra. Vamos a seguir con los dones espirituales. Y bueno, pues vamos a pedirle a Dios que nos guíe. Padre, gracias por esta noche y gracias por todos aquellos que están conectándose y están siempre buscando estas reuniones, Padre, para poderlas repasar o poderlas escuchar y poder ser edificados en tu palabra. Padre, yo te pido que tú bendigas esta reunión, que tú guardes esta reunión. Y Padre, que podamos hablar conforme a tu voluntad, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos a toda verdad, quita todo error, quita toda situación que pueda causar confusión. Y Padre, ayúdanos, Señor, a
a poder interpretar tu palabra como tú la quieres que la leamos, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, antes de iniciar, quiero repasar nuevamente esos 4 requisitos de liderazgo. ¿Por qué? ¿Por qué quiero repasarlos? Porque yo sé que muchos de nosotros queremos siempre ser instrumentos de Dios, ser sus instrumentos, pero necesitamos nosotros comprometernos con Él. Y esto es muy importante porque, pues, yo creo que una de las cosas que más nos ayudan a mantenernos en una espiritualidad o en el camino de la verdad es el servicio. Todos los que hemos entrado al servicio, pues de alguna forma, el que nos estén empujando, el que nos estemos nosotros comprometiéndonos a estas reuniones, a platicar, a estudiar, a llevar a cabo un servicio para Dios, pues nos obliga realmente a mantenernos en estos 4 requisitos, en estas 4 cualidades que requerimos para que Dios se manifieste día a día en nuestra vida y no seamos, en lugar de ser bendición, seamos piedra de tropiezo. Entonces, primeramente tenemos que ser justos, rectos y piadosos. Primeramente, justos, rectos y piadosos, un hombre que trata igual a todos, que sea imparcial, firme, honrado, que sea sincero, que tenga un corazón de carne, humano, fiel, que sea íntegro, que espere siempre en Dios, que confíe en Dios y que siempre procure con diligencia, como dice 2 Timoteo, procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado, siempre como obrero que no tiene de qué avergonzarse, de que no tiene de qué cola que le estén pisando, ¿no? Sino que él tenga una vida íntegra delante de todos. También que sea sabio. Primeramente, esto lo habíamos dicho, que primeramente tenga a Dios como primer lugar en su vida. Y eso me refiero más que nada, no al servicio en una iglesia ni nada de eso, sino primeramente a Dios en su relación personal con Él. Que le dé el tiempo a Dios, orando a Él, ayunando para Él, haciendo cosas para Él, es obedeciéndole a Él. O sea, toda su vida realmente en primer lugar tenga a Dios en su vida. Y en segundo lugar, que tenga su casa como prioridad de su vida. Primeramente, su prioridad es Dios. Segundo, su casa, su esposa, sus hijos, sus actividades dentro de casa, que tenga él presencia en la educación de sus hijos, en la dirección de la casa, en el presupuesto, en todas las cosas que se puedan llevar en una casa, él tenga injerencia en toda esa liderazgo que él tiene que llevar dentro de su casa. También el tercer lugar es que sea totalmente honesto y no mentiroso, que no hable mentiras, ¿sí? Que pueda él ser absolutamente honesto con lo que él hace, con lo que él dice, ¿no? Y el cuarto punto es que tenga moralidad sexual, que tenga una vida íntegra sexualmente, que no tenga problemas de pornografía, ni problemas de adulterio, ni fornicación, ni de lascivias, ni de lujurias, ni andar en situaciones de inmoralidad sexual, sino que tenga una vida realmente sana sexualmente, para que esto pues traiga realmente un buen testimonio en la iglesia y su liderazgo permanezca. Y esto que estoy diciendo es algo muy importante, porque no solamente es para un liderazgo en la iglesia, sino es un liderazgo en tu casa, es un liderazgo también en tu trabajo, es un liderazgo en todas tus relaciones humanas, ¿sí? Esto nos debe de guiar, esos 4 requisitos deben de estar siempre presentes. Y bueno, de alguna forma nosotros tenemos que, yo les digo, bueno, si somos tan inteligentes,
yo tengo que dar buen testimonio en mi trabajo, tengo que dar buen testimonio en mi casa, y bueno, yo no sé cómo puedo yo presentarme delante de una iglesia o poder servir en una iglesia si primeramente no tengo una buena relación o no tengo una comunicación personal con Dios, si no oro, si no estoy leyendo. ¿Cómo puedo yo pararme a enseñar algo si no estoy yo en comunicación con mi Creador? Primeramente. El segundo punto es que, ¿cómo puedo yo pararme a estar enseñando si no tengo una buena relación en mi casa, con mis hijos, con mi esposa? Si tengo problemas de ese tipo, pues primeramente yo tengo que estar sirviendo en mi casa y después a mi trabajo. Afortunadamente yo ya no tengo más jefes, bueno, no, ya estoy jubilado y ahora pues puedo dedicarme más tiempo a las cosas de la iglesia, pero pues también tengo trabajos extras, o sea, también ando yo haciendo algunas actividades fuera, como es de enseñanza. Dios me dio esa oportunidad de poder enseñar y tener la habilidad de capacitar personal, sobre todo aquellos que trabajan en perforación, ¿no? Que es mi especialidad. Bien, y aparte, pues ver esto de la iglesia, me gusta mucho esto porque es una organización perfecta. O sea, Dios pone, pone cosas increíbles dentro de la iglesia, porque no es como un gobierno, como un país, o muchas empresas que tienen un gerente, un subgerente, tienen un superintendente o tienen un montón de posiciones dentro de la iglesia, dentro de sus empresas. Y para la iglesia, Dios lo hizo diferente, o sea, algo realmente que funciona y funciona muy bien y funciona de una forma en la que se crece, se tiene frutos, se tiene edificación y cambia vidas. O sea, cambia vidas. Eso es lo que más me impacta. Son cosas que edifican y que mantienen a la iglesia viva, o sea, en un movimiento vivo, continuo, de renovación, de estar metidos en unas revelaciones de Dios, en unas situaciones realmente maravillosas que Dios, vemos cómo Dios sana, cómo Dios transforma, cómo Dios cambia, cómo Dios edifica, cómo Dios sustenta, cómo protege. Y bueno, estamos mirando la obra de Dios dentro de nuestras iglesias. Y bueno, para eso Dios constituyó algunas posiciones que estamos revisando el día de hoy. En Efesios capítulo 4, versículo 11, estoy dando un repaso rápido, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bueno, y todos estos a fin de perfeccionar, dice el versículo 12, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, Dios en su infinita sabiduría dijo, nada de presidentes, nada de que el director, nada de que el gerente general o cosas de estas, sino Él, para nuestras iglesias y como estamos conformados, Él puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y cada uno de ellos haciendo una función importante para perfeccionar a todos aquellos que han sido llamados por Dios para estar preparados para ir al reino de Dios, para conocer acerca de la verdad. Y bueno, eso pues es totalmente diferente a lo que
el mundo o como el hombre lo tiene manifestado dentro de una organización o dentro de un país o dentro de una empresa. Esto es la empresa más importante del mundo. Esta es la iglesia de nuestro Dios, de nuestro Señor. Y el Señor la ha puesto ahí para ministrar, para ministrar. Una iglesia que ministra, que habla acerca de la verdad, acerca de lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso digo, es maravilloso leer esto de que la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Bueno, que eso dijo Habacuc, y lo que estamos haciendo nosotros es estar hablando acerca de esas maravillas del conocimiento del Señor, de la gloria de Dios, como las aguas, dice, el conocimiento será como las aguas que cubren el mar. Y eso es grande, ministrar al Señor y bueno, el podernos ministrarnos unos a otros, el podernos edificar, o sea, estar dentro de una iglesia y vamos a ver como un apóstol que tiene un liderazgo dentro de una iglesia, que funda iglesias, que también conoce la palabra de Dios y que además está siempre como tratando de supervisar o de ver cuáles son las situaciones que podían llevarnos a una falsa doctrina o un falso movimiento o algunas, no sé, situaciones que nos podrían desviar de la verdad. Así que es algo que también los apóstoles hacen. Y bueno, finalmente ministrar al mundo. Eso es algo que tenemos que estar tratando de hacer todo el tiempo, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es una obligación de todos los que conocemos a Cristo, de ir y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso porque el Señor quiere que se añadan cada día más y más personas a la iglesia para que sean salvos y conozcan la verdad. Bueno, en la sesión pasada hablamos de los apóstoles un poco, donde hay apóstoles y hablamos de 3 grupos, donde los apóstoles del Cordero, bueno, que hablamos de todos los que fueron llamados apóstoles, como está en Mateo capítulo 10, versículo 1 al 3. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre todos los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y luego dice, y los nombres de los 12 apóstoles son estos. O sea, la Biblia habla claramente que eran 12 apóstoles. Simón, Pedro, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también entregó. Así que estos son los 12 apóstoles. Luego hay apóstoles que son nombrados después de estos 12, empiezan a crecer la iglesia y empiezan a haber apóstoles que van a Asia, van a Europa y van a la parte de África, y bueno, empieza a extenderse el pueblo de Dios, el grupo cristiano, por apóstoles que van implantando iglesias y van después revisándolas cada uno de ellos. Pero también hablamos de los falsos apóstoles, que son hombres que, dice en 2 Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea, hay situaciones que tenemos que mirar también en la palabra de Dios, y es lo que me gusta tanto de esto, es que Dios no se le escapa nada. O sea, Dios deja todo escrito en su palabra para que nosotros no tengamos ninguna duda acerca de las cosas. Es como el creer en Jesucristo, Dios dejó todas las evidencias para que nosotros
las veamos y constatemos que todo lo que Dios dice es cierto, ¿sí? En 2 Corintios 11:13 dice, porque esos son, dice, en el 12 dice más, lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello que se glorían sean hallados semejantes a nosotros, porque esos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, o sea, solamente están ahí para hacer fraude, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no os maravilléis porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y bueno, ahí nos quedamos y vamos a seguir con este tema. Una de las cosas que se tienen que ver en los apóstoles genuinos, en aquellos que van llevando la palabra de Dios, que tienen un carácter, realmente el carácter santo, y yo les decía en la sesión pasada, que es importante el mirar si son justos, si realmente tienen su casa, tienen una relación con Dios, si están orando o no. Y claro que esto conlleva a que nosotros tenemos que conocerlos perfectamente bien, quiénes son, si realmente lo hacen o no, si son honestos, si son sabios, si no hablan mentiras, y también si tienen una vida sexual o una vida moral en su forma ética de actuar, si es correcta, ¿no? Entonces, tienen un carácter santo, porque Dios deposita en ellos señales que tienen que ser vistas por todos. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando empezamos en nuestras iglesias, en verdad, lo que movía mucho a fundar las iglesias eran ese tipo de señales. Y yo puedo recordar cuando empezamos nuestra iglesia, hubo muchos milagros, ¿no? Sí, hubo muchas cosas y todavía se dan en nuestra iglesia. Todavía hay cosas que en verdad solamente la mano de Dios puede hacerlas. Y yo estaba mirando el otro día el testimonio de un hermano que la verdad la herida que tenía en su pie, algo increíble que le iban a amputar su pie, que ya no había ninguna esperanza de que sanara. Y bueno, él y la oración y bueno, y él realmente dijo, no voy a permitir que me amputen el pie. Y se salvó el pie. Y si ven las fotografías del pie, cuando estaba la herida, increíble, algo increíble. Dios sigue haciendo maravillas, sigue haciendo sanidades, sigue haciendo prodigios, sigue habiendo señales en medio de nuestras vidas. Y bueno, son cosas que se tienen que mirar, pues. Así que tienen un carácter santo primeramente en su vida. 2 Corintios 12:12 dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. O sea, las señales que llevan a un apóstol, dice, han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. O sea, señales, prodigios y milagros son algo que van a seguir a ese tipo de personajes dentro de las iglesias. Y bueno, las señales seguirán a los que hacen la obra de evangelismo y establecen nuevas iglesias, ¿sí? Es importante porque realmente cosas que ojo no vio ni subió en corazón de hombre son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y bueno, es impresionante ver ese tipo de situaciones.
porque eso trae convencimiento. Digo, no es todo, es que trae la comezón o el curiosidad, voy a llamarla así, de acercarse a Dios. ¿Sí? La curiosidad. Y eso es acercarse, porque finalmente lo que necesitamos nosotros es a Jesucristo. No estamos siguiendo señales. Jesús murió por mis pecados, Él es el que salva, no las señales y prodigios, pero son importantes como para atraer. ¿Sí? En Hechos 2:43, vamos a leer esto que está, voy a mencionar varios versículos. Hechos 2:43, dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Claro, es una forma, es como Jesús los seguían porque hacía señales, porque hacía milagros, porque sanaba, porque les daba de comer, pero finalmente escuchaban la palabra que Él les hablaba. Yo soy la vida, el que cree en mí tendrá vida eterna, el que cree en mí no verá la muerte, el que cree en mí resucitará de los muertos y estará junto con el Padre, el que cree en mí será nueva criatura. Y empezó Jesús a decirles, pero la gente realmente iba a través, era curiosa, o sea, querían ver las señales que Él hacía. Pues levantaba muertos, sanaba enfermos, a leprosos, a paralíticos, a gente que estaba desahuciada, pues Él los levantaba y los sanaba, y claro que todo el mundo lo quería ver, ¿no? Los apóstoles hoy en día hacen ese tipo de situaciones, siguen así, y nuestras iglesias siguen habiendo señales, milagros y maravillas, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él sigue haciendo su obra perfecta. Y así es como Él ha establecido las iglesias. Él ha hecho que sus iglesias sean de esa forma, y bueno, muchos de nosotros estamos aquí por eso, porque Dios nos convenció, Dios nos trajo y estamos mirando su obra en nuestras vidas. En Hechos 4:30 dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades sanidades y señales y prodigios y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. ¿Sí? Siguen habiendo ese tipo de cosas. Hechos 5:12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. En Hechos 14:3 dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. En Hebreos 2:2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa distribución, el versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Así que una de las cosas en los apóstoles, bueno, esos son las señales, los prodigios, también predican el evangelio, ellos se dedican también a hablar la palabra de Dios a los que nunca han escuchado. Por ellos son los que van y fundamentan iglesias y van y las confirman. Romanos 15:20, de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, está hablando Pablo, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, sino no donde Cristo haya sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, ¿sí? Y también en 2 Corintios 10:16, hablando Pablo, dice que anunciaremos
y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. ¿Sí? Bueno, ahí están ellos. También, Pablo, y lo separó como un instrumento de él. En el versículo 5 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, hablando de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo, perseguidor de la iglesia que mataba a cristianos, se convirtió, o sea, el Señor lo bajó del caballo y y él se convirtió y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Dime, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa fue el convertirse al Señor. Cuando Pablo fue tirado del caballo y vio la gloria de Dios, dijo, yo estoy totalmente mal, he sido guiado mal. Y entonces le dijo a Jesús, Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces le mandó a un profeta, a un hombre que le habló y le dijo, ve y dile a Pablo que mi instrumento es él, que yo lo voy a levantar, pero también va a padecer. Y bueno, pues Pablo finalmente fue crucificado también. ¿Sí? También murió de una forma como un mártir en Roma. Y bueno, pues padeció muchas cosas. Y ahorita vamos a ver algunas de las cosas que le pasó a Pablo. Y bueno, en 1 Timoteo 1:16 también, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Y está hablando de todos los sufrimientos que pasó él, ¿sí? Dice en 2 Corintios 11:23. Aquí hay una lista grande acerca de lo que pasó Pablo. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Fíjense Pablo, todo lo que fue capaz de sufrir. Dice el versículo 25, estoy leyendo 2 Corintios 11 y estoy en el versículo 25. 3 veces he sido azotado con varas. O sea, no con látigos, sino con azotes, sino con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en el mar. Imagínense, flotando una noche y un día en el mar. El 26, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, y en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, las que sobre mí se agolpa cada día. La preocupación por todas las iglesias. Pablo, encima de todo lo que le pasó, decía, y hay algo más preocupante y más duro para mi corazón, es las iglesias que fueron fundadas, que tengo que verlas, que yo soy apóstol, que soy alguien que tiene que ver por ellas, y tiene que ver que vayan en la sana doctrina y que vayan siendo edificados en la verdad. Así que los apóstoles eran responsables de la doctrina de la iglesia, de las prácticas que se hacen en la iglesia, de la vida espiritual y de la pureza de la iglesia.
Y, y habían algunos que lo rechazaban. Y claro, las cosas Dios ya las tiene escritas para que las veamos. Lo que estamos viendo el día de hoy es algo muy importante porque con las escrituras nosotros tenemos un fundamento bíblico para decir, ¿esto es verdad o no? Vean ustedes lo que pasó ahí en Hechos 17:10. Porque Pablo era rechazado también por muchos. Y entonces era importante que cuando alguien te traiga una palabra, tú veas que en la palabra de Dios está ahí. Que tú la puedas consultar realmente. Si yo digo algo en contra de lo que dice la palabra de Dios, pues entonces alguien me puede decir, ¿sabes qué? Esa doctrina no es así, está mal, tienes que corregir esas cosas porque no son así. Es como el decir que por obras podemos ser salvos, ¿no? Y no es así, es por fe. Pero no puedo yo enseñar realmente que por obras puede un hombre ser salvo. Es por fe, la fe en Jesucristo. Entonces, hay doctrinas que se desvían de la verdad. Hay iglesias que se desvían. Y entonces Pablo iba y las visitaba. En Hechos 17:10, Hechos capítulo 17, versículo 10, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. En Tesalónica no lo quisieron recibir. Salieron huyendo, o sea, salieron a escondidas porque los querían matar. Dice, entonces, pues, estos recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Por qué la recibieron con toda solicitud? Porque estaban constatando que lo que Pablo estaba hablando estaba escrito. Dice, con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Oh, qué importante realmente estar fundamentados en una enseñanza real, en la enseñanza de los apóstoles. Así que han sido puestos en la iglesia juntos con algunos ministerios como los profetas y maestros, administradores y otros dones para que la iglesia crezca en conocimiento de la verdad, sea edificada. ¿Sí? Así que como habíamos puesto en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, vamos a leer esto que está en 1 Corintios 12, 28. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Pero quiero que vean algo muy importante en la Biblia. En la Biblia las cosas son puestas en un orden importantísimo. Primeramente, apóstoles. Y de ahí se desprende todo. Yo quiero decirles un testimonio de nuestra iglesia, de Comisión Centros Cristianos. Vamos a hablar de Comisión Centros Cristianos. Aquí vino un apóstol que se llamaba Gonzalo Vega. Y él estableció iglesia y me dijo, José Manuel, tienes que poner una iglesia. Tienes que levantar una iglesia. Y yo, así diciéndole, yo creo que te equivocaste de persona, Gonzalo. Yo creo que ese llamado es para otros, no para mí. Me dice, bueno, tú puedes rechazar el llamado y Dios va a poner a otro. Y entonces le dije, es que yo no me siento capacitado, no me siento completo, pues. Y me dice, ¿sabes por qué Dios te ha escogido a ti? Por eso. Porque Dios se va a perfeccionar en tu vida.
y no está solo. O sea, esto es parte de un grupo que Dios ha establecido. Un apóstol que trae la enseñanza, que trae todo lo necesario, y una iglesia donde van a haber profetas y donde van a haber maestros, y donde van a enseñar, y donde va a haber un crecimiento para los niños, un crecimiento para los adolescentes, para los jóvenes, para los matrimonios. Van a haber enseñanzas y van a haber profetas también que van a estar guiando a través de la palabra. Entonces, claro que toda la enseñanza viene de una raíz. Bueno, Gonzalo trajo la palabra a este lugar y él me levantó como un pastor, y bueno, y toda la enseñanza, pues nosotros la hemos hecho conforme a lo que nuestro apóstol dice. Y claro que nosotros como congregantes o como pastor, yo como pastor de la iglesia, veo que toda la enseñanza realmente esté fundamentada en la palabra de Dios. Y punto, ¿no? Ya, no hay error. Así es como Dios lo ha establecido. Y bueno, nosotros tenemos cursos básicos, ¿no? Cursos básicos donde hay básico A, B, C, D, F, G, H, hasta ahí, creo que hasta la I. Y bueno, entonces, cada uno de esos cursos va llevando un seguimiento y un crecimiento en enseñanza y en crecimiento espiritual, que va llevando a la madurez a cada uno de los hermanos dentro de la iglesia. O sea, es dentro de una organización donde todos somos edificados, donde estamos creciendo y estamos yendo juntos a una vida eterna. Así es como se maneja. Él constituyó a estos para que la iglesia esté edificada. Dice, así que aún nos puso Dios a la iglesia primeramente apóstoles, sí, puso apóstol. Y bueno, hoy tenemos ese oficio, se puede mirar en el mundo, es ese oficio de apóstoles, que van llevando los dones y profetas a iglesias, y van siendo fundamentados en enseñanza teológica buena, respaldada por la Biblia, enseñanza que es constatada por la palabra de Dios sin salirnos de ella. Es importante. Y claro que los apóstoles van a las congregaciones, van a diferentes congregaciones y revisan. Mi apóstol viene acá, platica conmigo, ve y a ver qué están viendo, a ver qué están haciendo. Y bueno, pues estamos viendo, realmente esto, este ambiente no es un ambiente como el de un jefe de una empresa. Ay, tengo miedo, ¿no? Porque mi jefe me va a revisar, ¿no? Me va a hacer una auditoría, ¿no? Me va a hacer una auditoría de eso y del otro. No, esto es algo de hermandad, de edificación, de cosas bonitas y buenas. No es de que me van a cachar o no. No, un ambiente de amor, de misericordia, de paz. Y la verdad, yo estoy muy, muy contento por ser en la libertad que Dios nos ha dado. Dios nos lleva, el Espíritu Santo es el mismo que está en Calacuaya, que está en mi pastor, que está en los apóstoles, el Espíritu Santo que habita en mi corazón, en mi vida también, el mismo que habita en tu corazón, es el mismo, y vamos todos caminando en un crecimiento muy bonito, muy padre. Así que en Lucas 11:49, hablando Jesucristo, por eso dice la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles. Y de ellos, algunos van a matar y otros perseguirán. Pero
Jesús diciendo, les voy a enviar a profetas y apóstoles, o sea, van a estar ahí con ustedes edificándonos. En Efesios 2:20, vamos a leer Efesios 2:20, es muy importante esa cita. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Por eso vino Gonzalo Vega y dijo, miren, aquí la Biblia es la que manda, la que domina. Y todo tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. Si no está ahí, no hay juego. Entonces, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Así que el centro de nuestras reuniones es Jesucristo y edificados sobre el fundamento, no hay otro fundamento, ¿sí? Y bueno, eso nos ha mantenido en un trabajo permanente en estar nosotros siendo renovados totalmente y trabajando realmente con esos ministerios. Bien, también vamos a ver los profetas, los profetas trabajan juntamente con los apóstoles y profetas, ¿no? Edificados en ellos, pero también muchos profetas, y yo he escuchado a algunos hermanos que tienen visiones, que advierten acerca de peligros. Y es una revelación que el Espíritu Santo le da a ciertas personas, no a todos, sino a ciertas personas para predecir eventos antes de que sucedan. Y bueno, pues también a Pablo le decían, Pablo, no vayas a Jerusalén porque te va a ir mal, ¿no? Y el profeta tenía razón, pero Pablo dijo, no, yo sí voy. No importa lo que pase, lo que me pase, voy para allá. Y él iba, guiado también por el Espíritu de Dios. Y bueno, también hay muchas cosas que ilustran acerca de peligros que podían pasar, ¿sí? Vamos a leer uno en Hechos capítulo 21. Versículo 10. Dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en mano de los gentiles. Y bueno, eso el profeta le habló y le predijo que iba a pasar eso a Pablo, pero Pablo dijo, no importa, si he de morir, muero por Cristo, a mí no me mueve realmente lo que me podían hacer, y él fue a Jerusalén. Bueno, también confirman las cosas que Dios ya ha hablado. A veces alguno de nosotros se nos va la onda y viene alguien y bueno, de repente oyes una palabra y dices, ¿eso que dijo es para mí? ¿Quién le dijo, no? No sé por qué a veces cuando nosotros predicamos, yo a veces que después de la predicación alguien se me acerca y me dijo, ¿sabes que todo lo que tú dijiste habla de mi problema, de mi situación? Y es algo profético, es algo que Dios lo da así, lo hace así. Y muchos quisieran escuchar voces de profetas, ¿no? Por todos lados. Y la verdad, pues Dios siempre está hablando por todos lados. Y nosotros nos cerramos a algunas cosas que Dios te lo dice tan claramente. No menosprecies las profecías. Eso es lo que el Señor dice.
En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20 dice, no menosprecéis las profecías. Claro que las palabras de los profetas tienen que ser examinadas. Porque también, sinceramente, honestamente les digo, que han venido gentes o gentes extrañas o gentes a decirnos cosas que no son ciertas. Y la verdad, tenemos que ser muy cuidadosos con respecto a eso. Entonces, si tienes dudas, mejor no hagas nada. Así. Y Dios te va a confirmar las cosas finalmente. Lo que tengas que hacer, Dios te las va a confirmar. ¿Sí? Voy a leer a dos versículos que nos pueden ayudar a entender esto. Porque hay palabras que no están de acuerdo con la Biblia. O hay profecías que te dicen que no están de acuerdo con la Biblia. Haz de cuenta que viene alguien, por ejemplo, es un ejemplo. Viene alguien y me dice, tú estás en pecado y Dios te dice que no vas a entrar al reino de Dios, estás condenado para siempre. Entonces, yo creo que son palabras muy fuertes, ¿no? Para que alguien las reciba así. Pero si tú te dejas llevar por una profecía así, pues no, porque está totalmente se contradice totalmente con la Biblia. Porque el Señor dijo Jesús que no vino a condenar a nadie, sino a salvar. Y entonces, ¿por qué este hombre viene a condenarme a mí, no? Y además ni estoy en pecado, o sea, mi relación con Dios está bien, o sea, dime en qué estoy fallando, pues. No, pues el Señor me dijo, ¿no? No, pues también el Señor me dice a mí, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Deja tu trabajo, algunos no capaces de decirte eso, ¿no? O cosas que no son ciertas y no van a suceder. Vamos a Deuteronomios capítulo 18, versículo 22. Dice el profeta, si el profeta hablare en nombre del Señor, un profeta que habla en nombre del Señor, y no se cumpliere lo que dijo, es como algunos profetas se levantaron y dijeron, en el año de 1950 y tantos, el día fulano de tal, el Señor viene y la tierra se va a destruir. Y llega el día, la hora, y no pasa nada. ¿Qué pasa? Y se levantó un profeta y lo dijo. ¿Qué es lo que está pasando? Dice, si el profeta hablara en el nombre del Señor y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción lo habló el tal profeta, no tengas temor de él. Así que no hay problema. En Jeremías 28:9 dice, el profeta que profetiza de paz. Cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocida como el profeta que Jehová en verdad envió. Pero si él profetiza paz y no hay paz, pues ya hay problemas, ¿no? ¿Sí? Así que hay profetas y bueno, pero también tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Con esto hay muchos hermanos que, como dice, con presunción, como yo soy el profeta, o yo soy el apóstol, o yo soy el fulano de tal. ¿Sabes qué? Hay presunción, los hombres somos así, pero la palabra de Dios no se equivoca. Y nosotros tenemos que confiar en lo que Dios dice, no en lo que el hombre pueda decirnos. Así que tenemos que fundamentar todo en la palabra. Hay aparte de apóstoles, hay profetas y hay evangelistas.
Los evangelistas son hombres que predican el evangelio y ayudan a que hombres conozcan y acepten al Señor Jesús como Salvador. Y a mí me da emoción esto porque yo conozco muchos hermanos que tienen el corazón de evangelismo. Mi esposa tan fácilmente se acerca a una persona y le habla de Cristo y la lleva a Cristo y recibe al Señor. Rápido. Y el otro día me platicó de una persona que la llevó, o sea, tenía muchos años de no verla y cuando la vio, la llevó a Cristo, recibió a Cristo y a la semana se murió. Y digo, Señor, en verdad, ¿cómo eres grande tú en llevar a ese tipo de gentes al Evangelio y a que te reciban a ti y tengan la vida eterna ya? O sea, el propósito de su vida se cumple cuando tienen a Cristo en su corazón y esos evangelistas hacen esa función tan fácilmente. Y muchos de nosotros nos cuesta mucho trabajo relacionarnos con personas, ¿no? Hay muchos que, ¿cómo nos cuesta trabajo el iniciar una conversación con alguien, ¿no? Y no es algo que se te da muy fácilmente. Sin embargo, hay gente que en minutos ya los ves tú platicándose toda su vida, pues. Y es así. Sí, les dan toda la confianza. Y es alguien realmente muy identificado porque pues en cualquier momento los llevan a Cristo, ¿no? En un camión, en un hospital, en una, no sé, en una reunión, en donde sea, ellos inmediatamente se cuelan, se meten y llevan a las personas a recibir a Cristo y esos son evangelistas. ¿Sí? Vamos a ver a Hechos capítulo 8, versículo 5, del 5 al 8. Entonces Felipe, Hechos capítulo 8, versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe, un evangelista, ¿no? Y la gente unánime escuchando atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y bueno, es así. Pero había un hombre, dice, un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y habiendo engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, y también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. ¿Sí? Y bueno, esto pasa con ese tipo de hermanos que son evangelistas, que los convencen rápidamente, los llevan a la iglesia, se bautizan y empiezan una vida espiritual de un crecimiento dentro de una iglesia. Y esto es grande. Y bueno, podemos ver algunas señales o algunas características de esos evangelistas que pues son personas que en el viaje o en el transcurso de su caminar van por lugares y predican a Cristo y bueno, hacen ese tipo de señales de convencer a las personas y bueno, eso conduce a un avivamiento en nuestras ciudades y el lugar donde estamos, ¿no? También equipa a creyentes, porque enseñan a otros a hacer evangelismo, ¿no? Les dicen cómo. Y bueno, ya se me terminó el tiempo y bien decía
una hermana que no me iba a alcanzar, son las 8. Yo quiero dejarlo aquí porque realmente fue muy interesante, la verdad, todo lo que hoy vimos estuvo muy padre, me gusta mucho porque habla de nuestra iglesia, habla del por qué hay un pastor, por qué hay un apóstol, por qué hay profetas. Yo he escuchado, he escuchado reclamos, pues, reclamos de que quieren ver cosas extraordinarias siempre en nuestras iglesias. Es como en el libro de los Hechos, o en la iglesia de los Hechos, así inician las iglesias, y los apóstoles así inician, los evangelistas y todos llevan a un conocimiento, pero después, pues las cosas van tomando un camino mucho más serio, ¿no? Mucho más acorde a lo que Dios quiere. Necesitamos conocer a Jesucristo. ¿Quién es? Necesitamos reconocer que Él murió por nuestros pecados, personalmente por nosotros. Necesitamos creer que Él resucitó de los muertos, que Él vive y que Él viene por nosotros. Entonces, todas esas cosas las tenemos que ir enseñando a la iglesia. Y hay tantas cosas que enseñar para que el hombre se aparte del pecado, para que el hombre empiece a llevar una vida en santidad y diferente. Entonces, vamos a dejar para la próxima reunión a los profetas, a los pastores y a los maestros. Nos faltan dos, a los pastores y a los maestros, ¿sí? Y crean realmente que nuestras iglesias están completas. Dios está aquí en medio de nosotros. Y hay profetas, y hay evangelistas, y hay apóstoles, y hay maestros, y hay pastores, ¿no? Así que vamos adelante y doy gracias a Dios por la paciencia que han tenido hasta este punto de estar con nosotros, y vamos a orar para que Dios les guarde, y nos vemos dentro de 8 días y terminamos con todos estos puntos. Y pues que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por esta noche y gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, ahora pertenecemos a una organización diferente. Padre, vemos que no todo tiene que estar de acuerdo a como el mundo lo ha establecido, Padre, sino que ahora tú has puesto primeramente apóstoles, Padre, has puesto profetas, has puesto evangelistas, Padre. Y Señor, mi Dios, todo para que nosotros seamos edificados. Y después pusiste pastores y pusiste maestros, Padre. Señor, porque esa es la forma, mi Dios, Padre, en que la iglesia funciona. Y Padre, yo te pido que todas nuestras iglesias, Señor, funcionen de acuerdo a lo que está establecido por ti. Bendice nuestra iglesia, bendice este lugar y bendice cada persona que escuchó este mensaje. Señor, Dios les bendiga, les guarde, que tú les guardes, les bendigas, que tú los protejas. Y Padre eterno, Señor, que tú pongas ese interés, Padre, por continuar escuchando tu verdad, escuchando tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues la paz de Dios esté con ustedes. Nos vemos dentro de 8 días. Muy buenas noches.